Bueno, mucho gusto. Me da saludarlos a todos. Somos 74 participantes en este primer curso de formación de jóvenes veedores. De verdad me complace. Es un programa que particularmente me motiva mucho porque estamos hablando a las nuevas generaciones, estamos hablando al nuevo país. Por eso los felicito a ustedes por ese interés que tienen en conocer lo público y en ser parte de la solución. Tenemos un gran problema, el problema de la corrupción es un problema a nivel mundial. Nosotros en particular también lo padecemos. De hecho, tenemos, por desgracia, digamos, la percepción de la mayoría de países de que somos uno de los más corruptos del mundo. Esa es la realidad. Pero ustedes, pese a todo ese panorama, se han inscrito para ser parte de la solución, para empezar a construir conjuntamente entre la institucionalidad y la ciudadanía propuestas concretas para que de alguna manera, sin no terminar, pues sí, realmente hacer que nuestro país y la administración pública de nuestro país sea eficiente, sea efectiva y con un grado de corrupción, pues digamos que sí, es que cero me da miedo decirlo porque la perfección no existe, pero sí lo más cercana a cero que podamos imaginarnos. Queremos un país hermoso, queremos un país donde nuestros, digamos, derechos fundamentales sean respetados, queremos un país que progrese y ese país lo vamos a construir todos, sobre todo ustedes, es su país, ya nuestra generación hizo su parte, seguimos trabajando en ello, como aquí nos ven, pero el país de alguna manera ya está quedando en sus manos. Bienvenidos pues a este curso de formación de jóvenes veedores. El tema que nos convoca hoy, a ver, vamos a ver estas diapositivas. Espérame un momentito. A ver, listo. No me mueven las diapositivas aquí. Una ayuda a un amigo, nuestro ingeniero de la Contraloría. Perfecto. Bueno, el tema que hoy nos convoca es el control social y la lucha anticorrupción. Mi nombre es Jenny Lagos Enríquez, mi formación profesional es en comunicación social y ciencia política. Estoy a su servicio, soy servidora pública y me encuentran en la Dirección Operativa de Participación Ciudadana. Allí está mi correo para que si ustedes quedan al final con algunos interrogantes, inquietudes, sugerencias, puedan escribirme a mi correo electrónico directamente. Claro que los invito, obviamente, a unirse a la plataforma e-learning a través de un link que les daremos al final de esta capacitación. Pero bueno, un contacto, digamos, directo no está de más. Allí está mi correo electrónico, entonces, para que lo apunten, ¿cierto? Y se queden con él. El problema de la corrupción, les decía, pues es un flagelo a nivel, digamos, mundial. Vamos a empezar con un pequeño video introductorio, son 3 minutos de video, que en realidad son 3 minutos de espacio que quiero brindarles a ustedes para que a través del chat y motivados por ese video, empecemos a escribir lo que nosotros opinamos sobre este tema de la corrupción y sobre todo, que es lo que nos convoca, soluciones, propuestas de solución que ustedes le ven a este problema de la corrupción. También podemos hablar de causas, vamos a hablar de causas, consecuencias y vamos a hablar de oportunidades que tenemos en la administración pública para luchar contra la corrupción. Pero bueno, entonces, mientras transcurre el video, los invito a participar en el chat y dejarnos allí sus opiniones. El director de la escuela nos va a hacer una, digamos, inspección permanente del chat, los va a estar leyendo de manera permanente y me va a comunicar pues cuáles son realmente sus inquietudes. Vamos a ver entonces el video. ¿Ya?
Hemos pausado un momento el video porque nos dicen que no se escucha. Un momento, por favor. Pero yo sí escucho. ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Los demás? Yo también. Ni se escucha ni se ve. Escucha y se ve. Por acá, por este lado, no se ve ni se escucha. Ni se ve. Se escucha muy bien. Sí, yo sí escucho muy bien, gracias a Dios. Bueno, espera. Ahora lo que queremos es que el video se pueda escuchar, ¿vale? Ya somos 80 participantes. De verdad, bienvenidos. Sí, se escucha. Desde el inicio de los tiempos, desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta nuestros días, la organización administrativa de los estados, sus estructuras de gobierno y la sociedad civil se han visto amenazadas y han padecido el azote constante de la corrupción. Abuso de poder para obtener ilícitamente beneficio o ventaja en favor propio o de un tercero. Prevaricación, tráfico de influencias, malversación, cohecho. ¿Y dónde puede aparecer la corrupción? Si existen concentraciones de poder en pocas personas y convergen motivaciones económicas deshonestas junto con la sensación de impunidad y racionalización de la corrupción. Ah, es la pócima perfecta para la corrupción. ¿Y qué pasa con los servicios públicos cuando hay corrupción? Los servicios públicos pueden parecer gratuitos, Pero no lo son. se pagan con nuestros impuestos, cuando cobramos nuestros sueldos, cuando compramos en el súper o pagamos la factura del móvil, cuando ponemos gasolina en la moto o sacamos el ticket del bus. Cuando vamos de vacaciones, o salimos a tomar algo con los amigos, cuando vamos al cine, o nos suscribimos a una plataforma. Sí, de este modo todos pagamos impuestos. Son cientos de miles de millones de euros. Pero cuando aparece la corrupción, El dinero de los impuestos que pagáis todos desaparece. Porque los corruptos se lo quedan para ellos y sus amigos. tu escuela, tu centro de salud, el transporte público, el alumbrado de las calles, la recogida de basuras, el polideportivo, verán reducidos sus fondos económicos y bajará la calidad de los servicios. La corrupción no solo merma la fortaleza de los estados, también deteriora su capacidad económica, debilita el desarrollo de las regiones y sus infraestructuras, degrada la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, los servicios sociales. La pensión de los abuelos. No solo los servicios públicos se ven afectados, tu capacidad económica y tu entorno también se deterioran. Se pierde confianza en los gobiernos. El costo de la corrupción lo acabas pagando tú. La corrupción la pago yo. En un mundo sin corrupción disfrutaríamos de mejores servicios públicos. Y un mayor bienestar para todas nuestras familias. Erradicar la corrupción es tarea de todos. Puede parecer que... El problema de la corrupción es imposible de resolver. No es imposible. Si las actitudes individuales honestas se multiplican, la corrupción desaparece. Una sociedad libre de corrupción es posible. Bueno, queremos preguntarle al doctor Alzate qué comentarios han hecho en las redes sobre este problema. Doctor Alzate. Bueno, sí, tenemos una respuesta dentro del chat. Doctora Jenny Lagos, compañeros, ya es más que todo una opinión. Ajá. ¿Sí? Nos lo dice la compañera. ¿Sí? ¿Sí? Nos dicen, la corrupción para mí es el problema más grave que existe en los países, porque a pesar que atrás el progreso afecta a las personas. Lo envía el compañero Jairo Navia. Vale. Hay otra opinión de Luis Felipe Rivas. La corrupción tiene muchas formas que se manifiestan en distintos ámbitos de la vida pública.
afectando de manera directa a nosotros en todas las regiones de nuestro país. Muchas gracias por la participación, Luis Felipe. Bueno, agradecemos por favor que mantengan en silencio los micrófonos. Es muy importante porque si no nos distraen a todos. Bueno, no estamos participativos. ¿Qué pasa, juventud? Esta es su herramienta. O sea, Buenas los tardes. medios... ¿Qué más? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Quisiera participar. Sí, cuéntame. Pues la verdad, el video me parece un poco muy conceptualizado, porque realmente lo que pasa en el video, lo que estamos viendo en estos momentos, es toda la realidad. Y realmente, para mí personalmente, la corrupción somos todos principalmente. No simplemente los de corbata, sino todos. Si todos aportamos nuestro granito de arena para desechar esa corrupción, vamos a entender y vamos a comprender cada uno en su interior de que si así sea una moneda de 50, si la estamos cogiendo que no es de uno, ahí está la corrupción. Si nos devuelven una de vuelta mal de un supermercado, lo que sea, ahí está la corrupción. Si tú no la devuelves, estás siendo corrupto, y más que eso, son tus valores que te enseñan en la casa. Éticamente tú tienes que estar concientizado de lo que estás haciendo, porque hoy te puedes ganar tú una de vuelta, pero más adelante Dios te lo va a cobrar. Entonces, pues, realmente son condiciones que son valores que le enseñan a uno en la casa, y uno tiene que estar bien aterrizado para poder seguir con la vida y no entrar en este mundo de corrupción. Vale, pues Gracias. muy bien. Muchas gracias. Eso, animémonos. Pongámonos en modo Buenas veedores. tardes. Muy buenas. Hola. Bueno, yo quisiera participar referente pues a lo del video y también sobre más o menos lo que es esta capacitación. Sabemos de que es un poco complicado Se te el escucha tema de la bastante. corrupción aquí en Colombia, Ajá. porque está en todo lo vimos. Sí, Yo escucho con eco, no ¿cómo es? sé ustedes. Escucho entrecortado. Yo también lo escucho Aló. entrecortado. Ahí ya mejoró. Ya. Bueno, Aló. cuéntanos. Sí. Compañero, ahora Sí. sí, compañero. Listo, continúo. Que la corrupción está en todas las ramas del poder, hasta en los mismos órganos de control los vemos. Nosotros como jóvenes preocupados por esta situación, recibimos esta capacitación. Yo quisiera saber qué incidencia tenemos nosotros dentro de la comunidad al finalizar esta capacitación. Por ejemplo, listo, nos dan un certificado. Yo con ese certificado, ¿qué peso tengo a la hora de hacer una denuncia, a la hora de encontrar, por ejemplo, actos de corrupción dentro de mi comunidad? ¿Y cómo sería el peso de nosotros en ese caso? Y también algo que debemos de tener en cuenta es de que la corrupción parte desde la venta de los votos. Miren nada más lo que vamos a vivir en estas elecciones del 2022 va a ser algo nefasto, ya que el tema de la ley de garantías permite contratar a hacer unas contrataciones que se ven en todos los casos por meses, y bueno, entonces venga, trabaje, pero su familia tiene que votar por mí, usted tiene que votar por mí, y así sucesivamente. Desde ahí vemos la corrupción. Entonces era eso como lo que quería decir, y pues no sé, me gustaría también recibir respuesta sobre el tema de la incidencia de nosotros. Bueno, claro que sí. Bueno, te prometo que al finalizar esta charla vas a tener respuestas a todas tus preguntas. Vamos a seguir adelante a todas tus inquietudes. O si no, igual levantas la mano y me dices, Jenny, no me contestaste todo. Pero sí, la idea es que a lo largo de esta charla, de esta primera charla, ustedes tengan muy claro cuál es el papel de los veedores y cuál es el papel que ustedes también, ojo, porque aquí hay muchos candidatos a los consejos municipales de juventud, y los consejos municipales de juventud son instituciones que por ley ya tienen función de veeduría, ¿vale? Entonces, bueno, permítanme, yo continúo, y al finalizar vas a tener las respuestas a las preguntas que me has hecho, ¿vale? Bueno, efectivamente, la corrupción
solucionar la corrupción, atenuarla al máximo posible, nos ha interesado a todos a lo largo de todos los tiempos, digamos. ¿Quiénes somos todos? Somos la sociedad civil, ¿cierto? Los gobiernos, ¿vale? Porque vamos a hacer una diferenciación entre esas dos instancias principalmente, la sociedad civil y los gobiernos y sus instituciones. Nosotros somos una institución pública, vamos a hablar como institución pública y desde nuestra perspectiva a la comunidad, que es el otro gran actor en este escenario de lucha contra la corrupción. Aquí estamos sentados en este curso los dos principales actores, el Estado, los gobiernos que lo representamos nosotros y la sociedad que la representan ustedes. Siempre incluso lo acaban de ver, confundimos la palabra Estado, no la definimos correctamente. El Estado somos todos. El Estado somos la sociedad civil y las instituciones que convivimos en un territorio y que nombramos un gobierno. O sea, cuando hablamos de Estado, nos referimos a todos, ustedes y nosotros. Y en realidad la lucha contra la corrupción ha sido un tema de Estado, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas. De la sociedad vimos un caso muy importante, muy interesante, y no quiero, digamos, que pensemos en temas partidistas, pero la consulta anticorrupción que se llevó a cabo el año pasado, si mal no estoy, donde 11 millones de personas nos movilizamos para aprobar un temario, aprobar unas directrices de lucha contra la corrupción, marcó un hito muy importante en este país. Eso nos significa que a muchos nos importa realmente, a muchos nos importa que las cosas cambien, que sean distintas. Desde el Estado, desde las instituciones, desde los gobiernos y desde las instituciones públicas, nos hemos pensado el tema y hay una gran herramienta que es un documento, el documento COMPES 167 del año 2013, que se llama Estrategia Nacional de la Política Pública Anticorrupción. Es un documento que nos ha servido de guía a todas las entidades públicas para empezar a construir herramientas eficaces de lucha anticorrupción. Antes de este documento, ya en el año 1998, también se había dictado un decreto por parte de la Presidencia de la República de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción. Porque también es bueno precisar, cuando hablamos de corrupción propiamente dicha, digamos que el significado más corriente se asocia a lo público, se asocia a las entidades públicas. Si bien las entidades públicas no son corruptas ellas solas, sino que también son motivadas, o los actos de corrupción son compartidos con el sector privado, pues la palabra corrupción como tal se asocia más a lo público que a lo privado, ¿no? Entonces, desde el año 1998 se han creado documentos y se han hecho esfuerzos, se han creado herramientas a través de estos documentos para empezar la lucha contra la corrupción desde el interior de nuestras instituciones. Y de eso quiero hablarles un poco, primero que todo, ¿vale? ¿Qué hemos hecho desde las instituciones y como órganos de control en particular para luchar contra la corrupción? En el año 2011 se expidió la ley 1474 llamada el Estatuto Anticorrupción. Hay estudiantes de Derecho aquí entre nuestros estudiantes. Los invito a leer la ley 1474 del 2011. Es fundamental para el ejercicio de las veedurías. Aquí en rojo, allí en vino tinto, mejor dicho, en las diapositivas les queda como los referentes normativos más importantes para que ustedes después les echen un vistazo. Pues este estatuto anticorrupción nos guió para la creación de muchas herramientas. Una de esas herramientas es la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República es el órgano de alguna manera que más se interesa o desde donde nacen todas las políticas anticorrupción. De hecho, este COMPES 167 fue motivado por la Secretaría de Transparencia. Obviamente fue un estudio técnico liderado por el convenio
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hizo como el acompañamiento técnico. Se hizo una investigación profunda de todas nuestras instituciones para llegar a conceptos y llegar a propuestas de solución que vamos a revisar y van a ver que son interesantes. Lo primero que nos dicen y nos definen es ¿qué es la corrupción? La corrupción es el uso del poder para desviar la gestión pública hacia el beneficio privado propio o de terceros, ¿no? Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos o privados que tienen poder e incidencia en la toma de decisiones y en la administración de los bienes públicos, es decir, la mayoría de actos corruptos lamentablemente suceden en las instancias de poder. Suceden y los cometen quienes, digamos, tienen la posibilidad de tomar decisiones, ¿cierto? Muchas veces se nos deriva, digamos, la mayor responsabilidad de estos actos de corrupción en quienes somos de alguna manera observadores, pero los actos se cometen en las instancias del poder. Nosotros, los observadores, lo que podemos hacer es trabajar para que estos actos de corrupción pues no se cometan, ¿no? Trabajar haciendo cosas como las que estamos haciendo ahora, conociendo el Estado desde adentro. La corrupción, decíamos, y lo dejaba muy claro el video, afecta la garantía de los derechos ciudadanos y genera pérdida de legitimidad en el Estado. Lamentablemente es cierta y se siente esa idea de que nos comentaban también el estudiante o el joven que participó, ¿no? Las instituciones públicas son corruptas, incluso los mismos órganos de control. Esa es la percepción que tenemos y es lamentable la percepción que tenemos, pero bueno, al final es un problema que tenemos que coger, digamos, coger el toro por los cuernos porque es un problema serio que estamos enfrentando ahora. También nos deslegitima como instituciones, o sea, si la ciudadanía no cree en los órganos de control, si la ciudadanía no cree en su justicia, entonces, ¿hacia dónde va nuestro Estado, no? Y hace parte de esta falta de credibilidad, pues, las acciones de corrupción que identificamos lamentablemente de manera muy seguida. Bueno, el documento COMPES del que estamos hablando identifica las principales causas de este fenómeno de la corrupción. Una de las principales causas es el deficiente acceso a la información pública para prevenir pues, la corrupción. ¿Esto qué significa? Significa que las entidades del Estado, todas, la alcaldía, las gobernaciones, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, todos ellos hicieron un análisis y dijeron realmente las entidades no son transparentes, no exhiben sus decisiones, no exhiben su contratación pública, no dejan claro los sistemas de elección de sus funcionarios, ¿cierto? Hay mucho secretismo en las instituciones y había mucha falta de exposición de las decisiones hacia el público, hacia la ciudadanía. Estos problemas se identificaron en el 2013 y años atrás. ¿Cierto? Frente a esto, frente a este problema, ¿cómo se reaccionó desde los gobiernos, desde las instituciones públicas? Se reaccionó promulgando y sancionando la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y también en la implementación de la política de gobierno digital. Es muy conocido que la gente paga para que el papelito le salga más rápido, pagan tramitadores para sacar el pasaporte más rápido. Bueno, cosas como esas que el gobierno digital nos puede ayudar a solucionar. Entonces, pues bueno, se puso esta herramienta de gobierno digital como una, digamos, como una herramienta para atenuar esta tramitología secreta, corrupta, que implicaba sobornos, implicaba pagos indebidos. Entonces, ante ese tipo de acciones,
se ha hecho un fuerte esfuerzo, realmente un gran esfuerzo en implementar la política de gobierno digital. La pandemia nos ayudó muchísimo en esto. Las administraciones públicas, las entidades, nos tuvimos que poner en 3 meses al día para ofertar todos nuestros servicios y todos nuestros bienes a través de estas plataformas. Implementamos ventanillas únicas virtuales. Todo eso ¿qué hace? Hace que se minimice realmente la posibilidad de poder pagar por estos servicios que deberían ser absolutamente gratuitos. Nadie se puede colar en la fila ni nada de esto a través de las herramientas digitales. Entonces, las instituciones están haciendo un gran esfuerzo para cada vez ser más, digamos, utilizar más estas herramientas objetivas, transparentes en el trámite de sus acciones misionales, ¿no? Y la ley 1712 es muy importante. Esta ley lo que hace es obligar a las instituciones del Estado a exhibir en sus páginas web la mayor cantidad de información sobre su quehacer diario. Los voy a invitar a ver la página de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para que ustedes vean en la práctica cómo funciona la implementación de esta ley. Lo primero que nos dice la ley es que todas las entidades, alcaldías, gobernaciones, secretarías, también las entidades prestadoras de servicios, todas las entidades deben tener una página web. Es muy importante. Y en esa página web, las entidades, voy a tratar aquí, ingeniero, de irme a la página nuestra de la Contraloría. Aquí, ahora vuelvo aquí y... Un momentito, ayuda a un amigo. Listo. Vale. ¿Están viendo la página de la Contraloría? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Bueno, la ley de la transparencia, lo primero que hace es crear este botón. Un botón que se llama Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este botón, futuros veedores, tiene que estar en todos los portales web de las instituciones públicas. ¿Y qué hay acá adentro? Vamos a ver qué hay acá adentro. Bueno, la ley nos obliga a que todas las entidades públicas exhiban... El equipo Nequi te atenderá en un momento. Recuerda que también puedes chatear. Por favor, cerramos los micrófonos. .com. Vale. Gracias por cerrar los micrófonos. Decíamos, en el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública, que repito, debe estar muy visible y en una parte privilegiada en todos los portales web de las instituciones públicas, en este botón, todas las entidades deben exhibir la contratación, los trámites que ofrece para poder hacerlos de manera digital. Este botón participa, del cual ya hablaremos. También nos debe exhibir información sobre la propia entidad. Vamos a ver aquí qué hay sobre nuestra entidad. Sobre nuestra entidad está el Directorio de Servidores Públicos. Este directorio no solo nos dice que Jenny Lagos está adscrita, Jenny Lagos soy yo, está adscrita a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, sino cuánto salario me gano yo. ¿Cuáles son mis títulos? Porque este Directorio de Servidores Públicos debe tener acceso a un botón que se llama SIGEP. Todos los funcionarios públicos debemos inscribirnos en el SIGEP, dejar allí consignados todos nuestros diplomas y además debe exhibir los salarios que en la entidad se gana cada uno de los funcionarios. Por ejemplo, también en esta información de la entidad tenemos la contratación, aquí no, la contratación en esta parte, perdón. ¿Qué otra cosa podría ser útil? Aquí el directorio institucional, ya habíamos hablado, procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas, calendario de actividades y eventos, o sea, la escala salarial de los funcionarios, aquí está, resolución del incremento salarial, o sea que si usted quiere ver
cuánto se gana el Contralor de la República, cuánto se gana el Presidente de la República, vaya a la página web de la Presidencia y tiene que estar expuesto en el botón de transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque hay una ley que así lo determina. Y así como esa ley, se han creado diferentes leyes que nos obligan a todas las entidades a exhibir cada vez más y de la mejor manera posible toda la información de nuestras actividades. Les decía que les iba a hablar del botón participa. Este botón participa también debe estar por norma, por ley, en cada uno de los portales web de las instituciones. En este botón participa, las entidades deben ofertar o deben hacer visible los mecanismos de participación ciudadana que tienen, que tienen ellos establecidos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos? Aparte pues de los eventos, las encuestas, foros que ustedes pueden participar, tenemos este espacio para el veedor. Se los presento para que ustedes hurguen en él. Nosotros tenemos básicamente, digamos, dos formas principales de relacionarnos con los veedores y con la ciudadanía. La primera es a través de capacitaciones como estas. Si damos clic aquí, oferta de capacitación para el veedor, vamos a ver que está nuestro curso y toda la temática del curso, ¿cierto? Bueno, entonces aquí está exhibida. Yo les sugeriría también que estuviera el link, debería estar el link de acceso a esta capacitación en estos momentos, pero vamos a poner aquí mismo las grabaciones, porque estas capacitaciones quedarán grabadas, vamos a acceder desde aquí a las grabaciones, desde aquí, desde nuestras redes sociales, etcétera, porque la ley también nos obliga a ser muy proactivos. O sea, nosotros lo que necesitamos es informarle a la comunidad sobre lo que hacemos. Entonces utilizamos no solo el portal web, en el portal web es obligación por la ley 1474 de la Ley de Transparencia, pero también a través de nuestras redes sociales, también nosotros hemos creado una app de denuncia ciudadana. Cada entidad debe desarrollar herramientas que permitan la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la ley no lo pide, porque la ley no lo exige. ¿Y por qué? Porque esto está motivado para que las instituciones cada vez más dejen el secretismo y dejen de ser entidades lejanas, opacas y recintos donde realmente se pueda generar la corrupción. Toda la contratación pública está exhibida y debe estar exhibida en las páginas web de las instituciones. Ya en la tercera sesión, que corresponde a contratación pública, van a ver ustedes detalladamente cómo se publican los contratos y cómo desde las mismas licitaciones, o sea, desde el mismo momento en que se oferta un contrato, se debe publicar en la página web. Entonces, el veedor informado, el veedor interesado puede estar consultando estas páginas web e interesándose por lo que pasa en las entidades públicas, o si tiene un tema en particular, puede hacerle un seguimiento a través de los portales web. Son en realidad la ventana, y deben ser así, las ventanas hacia la administración pública. Ya tenemos la administración pública a un clic, ya la podemos ver, ¿cierto? De eso se trata. Y nosotros también nos relacionamos con los veedores a través de las auditorías articuladas. ¿Qué es eso de auditorías articuladas? Ya les explicaré con más detalle un poquito más adelante. Pero bueno, en principio que ustedes sepan que aquí nosotros exponemos o exhibimos cuál es la siguiente auditoría que vamos a desarrollar. Esta auditoría articulada implica que la comunidad, o sea, los veedores, trabajan junto con los auditores de la entidad examinando los ejercicios de la gestión pública que hace cualquier entidad que nosotros definamos que vamos a hacerle auditoría. Bueno, sigamos con nuestra exposición. Querido ingeniero. Ah, no, ya. Aquí. Bueno. Listo. Bueno, entonces, seguimos. Ya hablamos de la ley 1712 del 2014, de su incidencia en la lucha anticorrupción. Vamos a seguir con la siguiente causa.
La siguiente causa de la corrupción, según el documento COMPES, son las deficientes herramientas con las que cuenta la gestión pública para prevenir la corrupción. ¿Qué significa esto? Eso significa que desde el 2013 hacia atrás, las instituciones como tal, por ejemplo, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, la Alcaldía de Cerrito, etcétera, tenían en su interior deficiencias o no habían creado verdaderas herramientas para que ayuden a mitigar la corrupción desde dentro. Porque, a ver, también es importante que ustedes sepan que las entidades públicas son entidades complejas, tan complejas como cualquier otra agrupación humana. En la Contraloría Departamental somos 125 funcionarios, ¿cierto? Pues estamos divididos por dependencias. Cada dependencia tiene su función, se interrelaciona con la otra, pero al final también existe ese ejercicio de la regulación, de la autorregulación y del control hacia el otro. Por ejemplo, la dirección o la oficina TIC, la oficina o la dependencia de comunicaciones de nuestra entidad es la encargada de velar porque la ley de transparencia se cumpla en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Entonces, si la oficina jurídica se demora, por ejemplo, en subir un contrato, entonces inmediatamente la oficina de comunicaciones dice: tenemos tanto tiempo de plazo para subir este contrato, o están subidos los contratos trimestralmente o mensualmente, el plan de compras tiene que subirse, está subido. Entonces, al final, al interior de las administraciones también nosotros ejercemos autocontrol y un control mutuo. Entonces, esta causa se refiere a que al interior de las instituciones no existían antes esos controles. ¿Cuáles fueron las respuestas ante estas deficiencias encontradas? Fueron varias. Una de las primeras respuestas fue institucionalizar un modelo general, un modelo para toda la administración pública, ¿cierto? Que incluya, por ejemplo, la definición de un mapa de riesgos contra la corrupción, ¿no? Nosotros, como Dirección Operativa de Participación Ciudadana, estamos obligados a construir un mapa que diga, bueno, como en nuestro quehacer, cuáles son los riesgos que identificamos que puedan alimentar o que puedan incentivar o que sean, blancos fáciles de la corrupción. Nosotros tenemos en este mapa de riesgos, por ejemplo, un control estricto a las denuncias ciudadanas. Nosotros no permitimos que ninguna denuncia se pierda, que ninguna denuncia sea atendida a destiempo, se tiene que cumplir un tiempo determinado para darle una respuesta al ciudadano. Tenemos una plataforma que es visible para todos los miembros de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, con lo cual no hay posibilidad de que alguien oculte, por ejemplo, una denuncia, o es más, estas denuncias llegan a la plataforma, ahora llegan a una plataforma, con lo cual es prácticamente imposible que una denuncia desaparezca al interior de nuestra entidad. Entonces, vamos implementando esa serie de medidas anticorrupción. También debemos crear en la entidad un plan anticorrupción. Los invito a conocer los planes anticorrupción de todas las entidades públicas. También tenemos una estrategia antitrámites desde nuestra propia entidad y también tenemos un plan de participación ciudadana que nos ha orientado en esta administración a mejorar la atención al ciudadano. Cada vez estamos pendientes y vigilantes porque este ciudadano tenga ventanas abiertas para comunicarse con la entidad. Hemos hecho un enorme esfuerzo para el fortalecimiento de las redes sociales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Los invito a conocerla y los invito a descargar cuanto antes la aplicación Valle Denuncia. Es una aplicación móvil que te permite tomar fotos en tiempo real, que te permite subir una denuncia en tiempo real, ¿cierto? Claro que la idea es que esas denuncias, como vamos a ver en el transcurso de esta charla, tienen que estar cada vez más motivadas, es decir, tienen que tener más evidencias, alguna investigación previa, algo que le permita a la Contraloría avanzar
mucho más rápido. A veces el ciudadano se queja porque dice, yo denuncié. Yo denuncié, por ejemplo, que el parque de mi barrio hace como año y medio que lo empezaron y nada, que termina. Yo denuncié a la Contraloría y mandé una foto. ¿Vale? Pero entonces, imagínense, la Contraloría tiene que empezar por ver ese parque, es obra de qué entidad. De recurrir a la entidad, mándenos los contratos, sí, es nuestro trabajo, claro, pero también es trabajo del ciudadano preocuparse por investigar un poquito más que hay detrás de esa obra y de escribirle no solo a la Contraloría, que nosotros haremos nuestro trabajo, seguro que sí, pero si ustedes descubren que ese parque lo está haciendo la Secretaría de Recreación y Deportes del Valle del Cauca, pues le escribo, señores Secretaría, ¿qué pasa con el parque del barrio departamental? Lleva año y medio sin que se termine. O algo más concreto, lo que están usando, los materiales, las herramientas, no son adecuadas, el parque no va a quedar bien construido. Pasó algo muy interesante con la construcción del parque en el municipio de Jamundí. La comunidad estuvo muy activa, muy pendiente, y al final la obra, porque también, a ver, denunciar, no solo denunciamos para castigar, no solo denunciamos para encarcelar al corrupto, básicamente denunciamos para que el dinero público no se pierda. Y si nosotros somos capaces de dar una alerta temprana y de decir, oigan, eso les está quedando mal hecho, ¿no? Entonces, pongamos atención a esto. Las secretarías pueden corregir sobre la marcha sus obras, sus programas, sus proyectos, y está bien. Lo importante es que el dinero público no se pierda, lo importante es que los beneficios lleguen a los ciudadanos. Lo importante no es encarcelar a todo el mundo. De hecho, las cárceles están llenas y al final la gente sale y paga, no sé, también hay problemas con nuestra justicia. Lo importante, y eso sí me parece chévere que salga como esa idea del veedor joven, la idea del veedor joven, que no sea una idea de crimen y castigo, sino una idea de vamos a trabajar juntos para que todo nos salga mejor. Entonces, ese veedor que da alertas tempranas es también muy importante, tanto como el veedor que dice, bueno, he evidenciado la pérdida de recursos públicos, por favor, entidades de control actúen en consecuencia. Pero ambas cosas son importantes, eso quiero que quede muy claro. Bueno, entonces tenemos un plan anticorrupción, mapa antirriesgos, etcétera, etcétera. También hay otro foco, se identificó en el documento COMPES, un foco de corrupción que estaba también muy relacionado con lo que decía el primer joven que participó, que nos hablaba de que en campaña se ofrecen muchos puestos. Digamos que se oferta a la administración pública, vote por mí, le damos el puesto, el empleo a su hijo, bueno, etcétera. Esto era un foco de corrupción. De alguna manera sigue abierta esa ventana, pero la administración pública creó la Ley de Carrera Administrativa, que es la Ley 909 del 2004, que trata de ponerle una talanquera, que trata de limitar esta ventana o esta puerta abierta a la corrupción. La Ley de Carrera Administrativa, y los invito, jóvenes, a participar. La Ley de Carrera Administrativa lo que es aquella que nos permite a todos los ciudadanos de Colombia acceder a los puestos públicos. Yo, por ejemplo, soy una funcionaria de carrera administrativa. Lo que yo hice fue inscribir mi hoja de vida en la plataforma SIMO. Yo sé que ustedes han escuchado porque hay una fuerte campaña de la administración pública promoviendo la plataforma SIMO. Allí deja uno la hoja de vida, también allí ve las ofertas de empleo público y concursa, participa, y por meritocracia, o sea, quien gane el examen, porque hay un examen, quien gane el examen, tenga una hoja de vida, la mejor hoja de vida, se gana ese puesto, ese trabajo. Hay miles y miles de ofertas de trabajo para la gestión pública. Entonces, ¿qué es esto? Esto es, digamos, primero, llenar o colmar las necesidades de la administración pública de profesionales
capacitados, de los mejores, porque aquí entran quienes hayan ganado el examen y quienes tengan la mejor hoja de vida. Dirán la mayoría, algunos, todo el mundo, todavía me preguntan, Jenny, ¿eso funciona? ¿Es cierto? ¿A vos quién te ayudó? Funciona. Funciona y los invito a probarla. O sea, los invito a probarla, concursen. Además, se han tomado medidas para que estos concursos sean cada vez más limpios, más objetivos. Por ejemplo, si el concurso es aquí en el Valle del Cauca, nos evaluaron a nosotros la Universidad de Santander, creo. O sea, entre más lejos esté de la región para evitar precisamente la corrupción. O sea, la entidad, ¿qué quiero decir con todo esto? Las entidades públicas nos preocupamos por la corrupción. Las entidades públicas trabajamos para que no exista corrupción. Bueno, también tenemos otra plataforma que es la plataforma SECOP, donde se exponen toda la contratación pública. Ya lo verán con más detenimiento. Pero allí está y debe estar a la vista de todos en la contratación pública, que es otra de las ventanas abiertas a la corrupción, ¿no? También nos hemos preocupado por el fortalecimiento de las oficinas de control interno. La oficina de control interno es aquella que al interior de nuestra entidad nos dice, ha cumplido la ley de transparencia, tiene el plan anticorrupción al día, tiene su mapa de riesgos, nos vigila y nos controla y nos obliga a tener al día toda la exigencia normativa, ¿no? Y también hay un programa, esto es de destacar, un programa que se llama Colombia Compra Eficiente. Para nadie es un secreto que si nosotros vamos a comprar al por mayor, el precio mejora. Entonces, la idea que se les ocurrió desde el nivel central, desde la Presidencia de la República, es crear este programa donde, por ejemplo, todas las instituciones públicas necesitamos comprar café, azúcar, papel higiénico, etc. Entonces, podemos hacerlo a través de Colombia Compra Eficiente para obtener mejores precios cada vez. Si no queremos, no estamos obligados las entidades, pero, ojo, si no queremos comprar y contratar con las entidades adscritas a esta plataforma, no podemos superar los precios que en esta plataforma se nos ofertan. ¿Vale? O sea, son estrategias que la administración ha adquirido y va desarrollando para cerrarle el paso a la corrupción. Bueno, vamos con la tercera de las causas identificadas en el documento COMPES. La tercera causa nos atañe, digamos, muy especialmente, y son las debilidades del control social en la prevención de la corrupción. ¿Qué es eso del control social? Lo vamos a ver en detalle, pero por ahora es importante que sepan que ustedes, futuros veedores, van a ejercer control social. El control social es aquel control que se ejerce desde la ciudadanía hacia los gobiernos y hacia las instituciones públicas. ¿Qué pasa con ese control? ¿Qué identificaron para sacar ese documento COMPES? ¿Qué quedó plasmado allí? Quedó plasmado que hay una insuficiente información y formación de los ciudadanos para el ejercicio del control social. La gente desconoce lamentablemente los mecanismos de participación y control ciudadano. Los desconoce y para estos cursos son precisamente para formar veedores con conocimientos e información adecuada. Bueno, también se identificó que hay una aplicación limitada de auditorías visibles. Las auditorías visibles fueron creadas por una legislación para acompañar las obras públicas, principalmente de los recursos provenientes del nivel nacional y de un rubro que se llama regalías. Ese rubro es muy, muy grande y está encargado, digamos, de hacer las obras más sentidas, de las obras más grandes de la administración pública. Entonces, estas obras, cuando se inician, hay una obligatoriedad de que sean acompañadas por ciudadanos y por, digamos, veedores. Estas obras deben tener veedurías ciudadanas, pues había una débil aplicación de esta exigencia de constituir esas veedurías. Eso fue lo que se identificó. También se identificó que había una insuficiente consolidación de un mecanismo que está muy de moda, pero que realmente estamos todos en pro de mejorarlos, que es la famosa rendición de cuentas. Todas las entidades públicas estamos obligadas a rendir cuentas mínimo una vez al año.
Es decir, nos tenemos que reunir con la ciudadanía y con nuestros, con nuestros grupos cercanos de interés. Nos tenemos que reunir una vez cada año a decirles, a contarles, miren, nosotros planeamos este año hacer estos programas y proyectos en la Contraloría y estos fueron los resultados. La ciudadanía está digamos, en la capacidad y sobre todo en el derecho de verificar si lo que la Contraloría Departamental ha dicho, que ha promovido y que ha hecho, es cierto o no. Y si es cierto, y si no es cierto, también en este tipo de espacios de diálogo ciudadano pueden perfectamente hacer la denuncia. Y estamos como entidad en la obligación de recibir y tramitar esta denuncia. Las rendiciones de cuentas se van instalando cada vez más en nuestra sociedad, pero bueno, hace falta en esas rendiciones de cuentas la participación activa de la ciudadanía, veedores formados, informados. Por ejemplo, los esperamos en nuestra rendición de cuentas, estarán cordialmente invitados, la haremos al final de diciembre. Entonces, todo lo que nosotros digamos aquí que vamos a hacer con este programa de jóvenes, si no lo hemos hecho, si no lo hemos adelantado, pues están en toda digamos, la capacidad y el derecho de decir, bueno, señores Contraloría, prometieron y no hicieron. Esperamos que no sea el caso, pero bueno, los vamos a invitar a la rendición de cuentas. Pero en términos generales, todas las instituciones públicas deben hacer mínimo una rendición de cuentas al año. Esa rendición de cuentas puede ser temática, programática, etcétera, como la entidad a bien tenga. Pero también es requisito en la rendición de cuentas permitir la participación ciudadana. O sea, la rendición de cuentas es un diálogo con la ciudadanía. Si no se da así, no se está dando cumplimiento de la ley. ¿Vale? Bueno, como respuesta a estas debilidades del control social, se creó la Ley 850 del 2013, por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, ley que los invito digamos, a echarle un vistazo, aunque aquí en el curso, por supuesto, la vamos a ver. La Ley 1757 del 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Entonces, cada vez vamos generando herramientas para fortalecer este control social. Nosotros, como Contraloría, esta es una de nuestras misionalidades. Nosotros estamos cerca, de hecho vieron que nuestro botón participa, hay un ítem que se llama espacio para el veedor. Es una obligación misional nuestra, fortalecer ese control social. No somos los que creamos las veedurías, para eso están las personerías, ante ellas se inscriben, las cámaras de comercio también contribuyen en la creación de veedurías, porque la veeduría, entre más independiente sea, muchísimo mejor. Pero sí tenemos como deber misional fortalecer el control social, o sea, fortalecer las veedurías ciudadanas. ¿Vale? Bueno, vamos a una cuarta causa digamos, de este problema de la corrupción que no hemos podido resolver. La cuarta causa, según el documento COMPES, es los escasos resultados de la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado. En el Estado, o sea, gobierno más nación, instituciones más ciudadanía. Eso somos Estado, ¿vale? Entonces, desde el Estado, porque no solo somos las administraciones públicas, sino también los ciudadanos, como muy bien lo anotaban, quien participó, tenemos una débil moral, por decirlo así. Tenemos una débil cultura de la legalidad. Y en eso, muchos sociólogos nos han identificado una causa, y la causa de nuestra cercanía con la mafia, con digamos, con esta cultura mafiosa que por desgracia pues ha invadido y permea todas las instancias de nuestro país. Esto ha debilitado enormemente nuestro sentido de moralidad. Y bueno, pero es algo con lo que tenemos que convivir y sobre todo contra lo que tenemos que luchar. Tenemos un frágil sentido de lo que es legal, un frágil sentido del respeto a las instituciones, pero no un respeto per se.
O sea, no es que vamos a hacernos matar por nuestro Congreso de la República o por instituciones que pensamos que funcionan mal. No. Lo importante es que hagamos todos que nuestras instituciones funcionen bien. Y cuando funcionen bien, entonces también que las respetemos y que las veamos como lo que son, como el soporte de nuestra democracia y como el soporte de nuestro país, ¿no? Bueno, por ejemplo, nos decían en este documento COMPES que se hizo un estudio que Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia en el año 2012 demostró un aumento negativo en la percepción de los empresarios ante la ocurrencia de sobornos. El 94% de los encuestados manifestaron que los empresarios ofrecen sobornos dentro de la operación ordinaria de sus negocios. Los empresarios ofrecen sobornos, sobre todo para agilizar trámites ante las entidades públicas, pero solo el 50% de ellos veía esto como una mala práctica. O sea, tenemos allí ya un 44% de empresarios encuestados que veían esto como normal. Entonces, a eso se refiere con la debilidad de la cultura de la legalidad y como, digamos, la deficiencia que tenemos para la luchar contra la corrupción. Si cada uno de nosotros no vemos como malo lo que realmente está malo, ¿no? Esa es otra de las causas. Y por último tenemos los altos niveles de impunidad en los actos de corrupción. Es cierto, hay una crisis de de nuestra rama judicial, hay una crisis y hay sobre todo una percepción de ¿para qué denunciamos? ¿Para qué denunciamos? Pero fíjense, si no existieran las denuncias, si no existiera la labor conjunta de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de los órganos de control, ¿cómo descubrimos los actos de corrupción? Tenemos actos de corrupción identificados, ¿cierto? Y esos se identifican por ese trabajo conjunto. O sea, no podemos desmoralizarnos de todas maneras. O sea, tenemos que seguir trabajando. Es cierto, hay altos niveles de impunidad, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Decían que hay altos niveles de impunidad o que una de esas causas para que esto suceda son, primero, denuncias sin sustento fáctico y probatorio suficiente para culminar con éxito un proceso de indagación. Ya lo habíamos dicho, los ciudadanos denuncian, sí, pero si denuncian sin un sustento probatorio, ¿cómo hacemos? Si denuncian sin siquiera una evidencia, ¿cómo hacemos las entidades para, digamos, actuar rápido y ágil como se necesita? Entonces, si el ciudadano entregara a las instituciones digamos, unas denuncias un poco más gruesas, un poco con más sustento, el trabajo sería más ágil, más rápido, ¿no? Entonces, como una causa de estos altos niveles de impunidad, se hablaba de las denuncias sin sustento. Otro, la morosidad investigativa y ausencia de fallos y sentencias ejemplarizantes. ¿Es cierto? Pero bueno, cada vez estamos trabajando y se está trabajando desde el Congreso de la República para hacer leyes que sancionen de manera más ejemplarizante estos actos de corrupción. En eso estamos. El estatuto, o mejor, el referéndum que se hizo el pasado año, que les decía que fue votado por 11 millones de personas, iba en este camino. O sea, fortalezcamos realmente digamos, el castigo a los actos de corrupción. Esto nos va a ayudar de verdad digamos, en esta lucha contra la corrupción. Bueno, y las otras causas son la escasa coordinación entre las entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción, y la otra son las debilidades de control fiscal territorial. En el 2013, recuerden que este es un COMPES del 2013, se habían identificado estas debilidades en el control fiscal. Como vamos a ver en este curso de capacitación, ya hay un decreto, el 403 del 2020 de este año, fue de enero de este año, donde se cambiaron las reglas de juego del control fiscal, donde se le dio, digamos, mayor, no me gusta esta expresión, pero a ver qué se me ocurre más. Se fortaleció el control fiscal,
se trataron de minimizar las debilidades que se habían identificado para el ejercicio de este control, o sea, para el ejercicio y el trabajo desde las contralorías. El control fiscal lo ejercen las contralorías en el país, ¿vale? Entonces, ya hay un decreto, el 403, que, digamos, trabajó en este sentido, mejorando y fortaleciendo el control fiscal en Colombia. En fin, en síntesis, con todo lo que hemos visto hasta aquí, nos decían que hay 117 acciones a cargo de 24 entidades del orden nacional que están luchando contra la corrupción. Lo que hasta aquí quería dejarles claro y esbozarles de una manera muy general es que desde las instituciones públicas también estamos con ustedes, la sociedad y las personas que están interesadas en luchar contra la corrupción. Tienen en nosotros unos aliados. Nosotros también queremos luchar contra la corrupción. Perdón. Nosotros somos sus aliados. Queremos estar a su lado en este cometido de construir un mejor país. Y miren, es un hecho, les he mostrado evidencias. Se han hecho leyes, normatividades internas, todo en pro de la lucha contra la corrupción. No hemos sido tan eficaces, a lo mejor no, y a lo mejor, por ejemplo, y a esto vamos, esto es nuestro segundo tema, nosotros le estamos apostando fuertemente a fortalecer el control social, a fortalecer a ese otro actor. A lo mejor no, es así. Cuando la sociedad civil, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, las redes sociales hoy por hoy. Cuando un problema, digamos, cuando la sociedad civil se manifiesta y evidencia un problema, las entidades corremos. Es así. Las entidades corremos a dar respuesta a eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 1 o 2 años había digamos, un ruido alrededor de un contrato en la industria de licores del Valle con el proveedor. La sociedad política se manifestó, los medios de comunicación se manifestaron, la sociedad civil se manifestó, la Contraloría respondió, ¿cierto? Se cambió el proveedor, se cambió el contrato. Es decir, si de allá para acá presionan y movilizan las instituciones, consideramos nosotros, y a eso le estamos apostando, que fortalecen esas instituciones. Nosotros creemos sinceramente que el control social fortalece nuestro control fiscal, lo agiliza, lo dinamiza, y en esas estamos. Este curso responde a esa convicción sincera de que sin la participación ciudadana no es posible, digamos, caminar rápidamente hacia las soluciones ante este problema de la corrupción. Al fin y al cabo, no debemos olvidar nunca, esto es algo que tenemos muy claro, los ciudadanos somos los dueños de nuestro país. Somos los ciudadanos los que tenemos el poder para cambiar las instituciones, tenemos el poder para cambiar los gobiernos. Entonces, no es raro pensar o no es extraño pensar que la lucha contra la corrupción se fortalece o puede ser más eficaz si viene desde ese poder constituyente, desde ustedes hacia sus instituciones, digamos, hacia los gobiernos también. O sea, si la sociedad, el constituyente primario, se propone construir una sociedad mejor, por supuesto que la va a construir. Y en ese camino estamos todos. Y en ese camino están ustedes, absolutamente, por algo se inscribieron en este curso. Seguimos 78 personas aquí pendientes, les agradezco mucho. Quisiera hacer una pequeña pausa, preguntarle al doctor Alzate de nuestra escuela si tenemos algún comentario hasta aquí, antes de seguir con... Sí, en este momentico tenemos una serie de preguntas dentro de nuestros compañeros, nuestros asistentes.
doctora Jenny Lagos, voy a proceder a leerlas para que de pronto vamos despejando inquietudes. Y así también hacemos una pausa activa, descansen. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? Listo. Bien, vamos a las 3:20, nos quedan 40 minutos para dar terminada por la primera sección. Entonces, Perfecto, vamos vale. a hacer estas 4 preguntas. La primera, de Michael Osorio. ¿Y qué pasa si la administración no publica los contratos o las licitaciones a tiempo? Ejemplo, van a realizar un parque, están en licitaciones y publican todo cuando ya terminaron el contrato. ¿Qué pasa? Bueno, ¿vamos una por una? Sí, vamos una por una. Bueno, ¿qué Sí, pasa? así Pues es. que han cumplido la ley 1712, la ley de transparencia. Un momentico, que entre tanta normatividad, perdón. ¿Qué pasa? Que ha incumplido la ley 1474 de 2011 llamada... No. Si ven que ya estoy enredada con misma. La ley 1712 de... La ley de transparencia. Ay, ¿qué tal? Menos mal existen los champús. Bueno. ¿Qué pasa? Que ha incumplido la ley 1712 del 2014 llamada Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, nos vamos a la Ley de Transparencia, ubicamos el artículo concreto donde dice que las entidades públicas están obligadas a publicar a tiempo la contratación pública. ¿Cierto? Eso en la tercera sesión lo vamos a ver detalladamente, pero en principio te digo, ha incumplido esta ley, listo. ¿Ante quién yo denuncio? Ante la Procuraduría. ¿Cierto? Y eso ya me genera una investigación que sigue. ¿Por qué dejo de publicar eso? Ya es sospechoso. Entonces ya inicia una investigación alrededor de eso. Pero en principio, si incumplen una ley, se puede evidenciar esta irregularidad ante los entes de control, en este caso ante la Procuraduría, pero ya vamos a ver a qué ente de control corresponde vigilar qué cosa. Vamos allá. Pero en principio denunciamos ante la Procuraduría. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora Jenny Lagos. Seguimos con la segunda pregunta. De Alexander Tutistar. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? Por supuesto. Las denuncias pueden ser anónimas y en la Contraloría Departamental y en todas las Contralorías tenemos que, mejor dicho, respetar eso estrictamente. De hecho, nosotros tenemos, al publicar los resultados de las denuncias, un tablón especial para publicar las denuncias anónimas. Claro, por supuesto. En un país donde es, digamos, tan peligroso denunciar, donde es peligroso, lamentablemente, ser un buen ciudadano, esto es sí o sí, por supuesto, pueden ser anónimas. Muchas gracias, doctora Lagos. Seguimos. La otra pregunta es de parte de Marian Medina Martínez. ¿Los funcionarios públicos también manejan el secreto profesional o con la ley 1714 del 2011 están obligados a hacer todo de conocimiento público? Bueno, esto es una pregunta más para abogados. Yo no me atrevería, digamos, a contestarla en detalle, pero nosotros los funcionarios públicos, bueno, en principio, la ley 1712 del 2014, el principio fundamental y general es que toda información que reposa en una entidad pública es pública. Ese es el principio. Hay excepciones. Y las excepciones están dadas, primero, cuando esa información es sensible o podría afectar a un individuo en sus derechos fundamentales, o esa información podría afectar al Estado como en temas de Estado y de defensa. Solamente son las excepciones esas, si mal no estoy, mis compañeros abogados que guarden esa pregunta, los compañeros abogados la pueden resolver de una manera más detallada, pero en principio lo que sí debe constar es que toda información que reposa en una entidad pública, en principio es pública, o si no, la entidad debe justificar por qué no brinda esa información. Qué pena interrumpo, me gustaría hacer una aclaración frente a esa pregunta con todo el respeto de la audición, de la audiencia y de usted, doctora. Sí, compañero.
Muchas gracias. Primero Sí, que todo, gracias, pues, sí. muy buenas tardes a todos los participantes, a usted, doctora de la institución de la Contraloría General de la República. Con respecto al secreto que nos plasmó, yo soy estudiante de Derecho de 8º semestre, allá a vísperas de graduarme, y pues Muy bien. recordarles que en nosotros los abogados sí tenemos y sí hay un secreto profesional de cara a nuestros clientes en el manejo de la información que ellos nos suministren. Si bien es cierto, digámoslo así, si bien es cierto, cuando uno se va a meter en el ámbito público y va a realizar operaciones de carácter público, la información siempre, pero siempre va a ser, como su nombre lo dice, público, como la página que publicó que Colombia Compra Eficiente, siempre y cuando que no se comprometan o no se genere un perjuicio irremediable para los interesados, o que, como usted bien lo dijo, doctora, sea cuestiones de seguridad nacional o tengan expresa reserva legal, ya sea constitucional o legal. Eso lo establece la normatividad. Ya me estoy leyendo la ley 1417, que pues por cierto no la conocía dentro de mi carrera. Entonces eso es para como darle una abrebocas a toda la audiencia de este curso, que me parece maravilloso. Me encuentro en clase en este momentico, pero yo hago lo posible por alternar mis dos recepciones, pero quería como hacerle ese concepto más amplio del secreto profesional cuando nos referimos a este campo de lo público. Si no hay extrema reserva legal o constitucional, público, y genera efectos para todos los administrados. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Ustedes, esta generación, yo no sé si son millennials, yo creo que son millennials, pueden hacer dos cosas a la vez. Yo la verdad es que no. Él ve dos capacitaciones a la vez, lo felicito. Pero sí, en términos generales es eso, la ley 1712 tiene muy claro ese concepto. La información de las entidades públicas es pública. Si yo pido una información y no me la dan, me tiene que justificar con ley en mano, porque también la ley trae sus excepciones, me tiene que justificar con esa ley por qué no me puede brindar esa información. Vale. ¿Tenemos otra pregunta, doctor Alzate, o con esas tres hicimos nuestra pausa activa? Aquí tenemos otra pregunta. Vale. La hace la compañera Marlene Kling. Si no se cumple lo acordado en la rendición de cuentas, ¿qué pasa ya que no se da cumplimiento a la ley? Es decir, ¿cuál sería el paso a seguir si no se cumplen las obras que se dicen? El paso a seguir es hacer la denuncia, diría yo, a la entidad pertinente. Y eso nos sirve para iniciar este segundo bloque de la capacitación. Si me permiten, seguimos con este segundo bloque, ¿vale? Y después volvemos a las preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Sigan escribiéndonos allí. Pregunta que no sea contestada aquí al aire, digamos, será contestada en la plataforma e-learning o, sí, básicamente allí van a reposar las respuestas, así los motivo, para que vamos a la plataforma e-learning. Vale, segundo bloque. Doctora, perdón, ¿Vale? una recomendación, un recordatorio. En 15 minuticos aproximadamente enviaremos al chat el link de asistencia y evaluación de capacitación para que lo tengamos en cuenta todos, ¿vale? Perfecto, muy bien. Bueno, gracias. Segundo bloque de nuestra exposición está relacionada con la tercera debilidad identificada en el documento COMPES, que es el débil control social. O sea, de eso ya habíamos hablado, ¿cierto? Y quería explicarles a ustedes por qué es tan importante para la Contraloría Departamental vincularlos a ustedes a nuestro trabajo, por qué es tan importante este curso y por qué nos hace tanta ilusión. Y ya van a entenderlo con lo que sigue. Queridísimo ingeniero, no me va para adelante esto. Ok, vale, listo. Bueno, vamos a hablar sobre los órganos de control. Para hablar sobre los órganos de control, vamos a meternos a este enlace, donde hay que hacer, digamos, un contexto. Vamos a contextualizar en qué lugar están los órganos de control. Este contexto nos va a recordar
la estructura del Estado, básicamente dividida en 3 poderes: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva es la que ejecuta, nosotros las entidades públicas ejecutamos, hacemos los programas, proyectos, los llevamos a cabo. La rama legislativa que dicta las leyes y la rama judicial que sanciona, ¿vale? También tenemos la organización electoral, pero aquí, pegadita, pero aparte, están los órganos autónomos e independientes y los organismos de control. Aquí estamos nosotros. Vamos a punchar aquí los órganos de control. Allá lo tenemos, exactamente. Bueno, los organismos de control no pertenecen a las ramas del poder público, como ven ustedes. Están aparte. No pertenecemos a las ramas del poder público, somos más bien unas entidades auxiliares, unas entidades que fortalecemos la labor de esta rama ejecutiva, ¿no? Bueno, los organismos de control básicamente se dividen en el Ministerio Público y las Contralorías, porque vemos que acá están las Contralorías territoriales, pero digamos que ejercen la misma labor de la Contraloría General, con matices, y la Auditoría General de la República, que controla a estas Contralorías. Pero básicamente son 2 ramas, el Ministerio Público y las Contralorías. El Ministerio Público, en el Ministerio Público, volvamos aquí a las diapositivas. Y tomé clase para manejo de esto, pero bueno, en fin. Ok, bueno, entonces tenemos el Ministerio Público y las Contralorías. El Ministerio Público es una institución auxiliar, como les decía, de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas. Está conformado básicamente por la Procuraduría. ¿Se acuerdan de la Procuraduría ante quien vamos a denunciar el incumplimiento de la Ley 1712? ¿Por qué? Porque la Procuraduría es el ente de control encargado de vigilar y controlar el cumplimiento estricto de la ley por parte de las instituciones públicas. Si yo incumplo la ley, cualquiera de las leyes, se puede denunciar ante la Procuraduría. Las funciones de los órganos de control es el objeto de la segunda sesión. Aquí vamos a dar un abrebocas. La segunda sesión, les recuerdo, es el jueves a las 2 de la tarde. ¿Vale? Aquí vamos a dar, en términos generales, vamos a contarles que existen órganos de control y qué hacemos nosotros con las Contralorías. Bueno, entonces tenemos la Procuraduría que vigila el cumplimiento de la normatividad en general en las instituciones públicas. También tenemos la Defensoría. Hace parte del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo también. La Defensoría del Pueblo depende de la Procuraduría y se entiende con los asuntos de los derechos humanos. O sea, cuando este incumplimiento de las leyes implica o infringe un derecho fundamental, un derecho, digamos, o atenta contra los derechos humanos, entonces nos podemos entender con la Defensoría del Pueblo. Y las personerías, que son instancias municipales, las personerías solo hay en los municipios y distritos. En cada uno de sus municipios debe haber una personería. Ellas son las que cumplen las funciones del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo en estos municipios. Lo que pasa es que las personerías pues están ligadas presupuestalmente a los municipios. Esto puede, no es así necesariamente, pero puede minar un poquito su autonomía. Entonces, si es algo que atenta, por ejemplo, o si es una denuncia contra la personería misma, pues no puedo denunciarla allí, tengo que ir a la Defensoría del Pueblo, si tiene que ver con los derechos humanos, o a la Procuraduría directamente, que es la entidad superior. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hacemos las Contralorías? Las Contralorías hacemos control fiscal. ¿Y qué es eso de control fiscal? Nosotros vigilamos y controlamos la buena administración del fisco. ¿Y qué es eso del fisco? Conjunto de bienes y recursos, o sea, el dinero público en las entidades públicas. Y en consecuencia, determinamos las responsabilidades a que haya lugar y se imponen las respectivas sanciones. ¿Esto con qué se come? ¿Qué hacen las Contralorías? Las Contralorías, mientras la Fiscalía
se entiende de que las entidades públicas cumplen la normatividad a cabalidad. Las contralorías lo que hacen es revisar qué hace la entidad con el dinero público que está manejando. ¿Vale? O sea, cada entidad, digamos, la alcaldía de Santiago de Cali presenta un programa de gobierno, un programa estratégico. Este programa estratégico está dividido en programas, proyectos. A cada programa y proyecto se le asigna un presupuesto. Sin presupuesto no hay acciones de las entidades. Entonces, las contralorías lo que hacen es mirar si ese presupuesto asignado a ese programa o proyecto fue bien manejado, si digamos, los objetivos propuestos en ese programa y en ese proyecto se han cumplido, el impacto se ha cumplido, o sea, se ha manejado bien el recurso. Es como el recurso personal, es como las finanzas personales. O sea, al final del mes nosotros podemos hacer un análisis. Bueno, tuve 700.000 pesos y me propuse pagar esto, pagar el seguro, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Lo logré o no lo logré? Las contralorías hacen eso, pero en las entidades públicas. Y las entidades públicas están obligadas a planear estrictamente todo lo que van a hacer con sus recursos. Entonces, la Contraloría empieza revisando la planeación estratégica de las entidades, la planeación estratégica y la asignación de los recursos a cada plan, programa o proyecto que ellas han propuesto. Y con base en eso, hace su análisis, hace la auditoría. Ese análisis se llama una auditoría. Van allá, entran y dicen, por favor, la planeación, por favor, los resultados. ¿Ustedes cumplieron o no cumplieron con lo que ustedes programaron? Y sobre todo, el presupuesto asignado, ¿lo cumplieron bien? ¿Lo asignaron a lo que realmente lo debieron haber asignado? ¿O hubo desvío de recursos? ¿O hubo, como en Hidroituango, por ejemplo, que llegaron a una etapa y dijeron, no, necesitamos más dinero o necesitamos más dinero? Entonces, ¿qué pasó con la planeación estratégica? Allí ya hay una primera falla. Desde la planeación, uno establece el monto presupuestal, que pueden haber contingencias, que pueden haber, claro que sí, pero eso también debe estar de alguna manera presupuestal. Entonces, allí entran la Contraloría a mirar, hay fallas de planeación, hay fallas en la ejecución presupuestal, hay fallas en los impactos, ¿vale? Entonces, la Contraloría lo que hace es mirar si se ha manejado bien el dinero. Y también las Contralorías vigilan y controlan que se cumpla la normatividad ambiental. Tenemos una sesión específica para eso. El tema del ambiente es el tema del siglo, del año, del milenio, de lo que ustedes quieran. Tenemos SOS ambiental en nuestro Valle del Cauca, van a ver por qué, en qué municipios y todo eso. Estamos trabajando fuertemente por conservar el agua en el Valle del Cauca, nuestros recursos hídricos, tenemos deforestación, tenemos problemas ambientales. Entonces, tenemos una sesión por eso dedicada digamos, a conocer cuál es la normatividad que se debe cumplir para proteger las cuencas hidrográficas, cuál es la normatividad que se debe cumplir para el saneamiento básico, para que estemos vigilantes y atentos a que eso se cumpla, porque podemos tener un SOS ambiental, mejor dicho, mentira, porque tenemos que dar respuesta al SOS ambiental que ya hay no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero. Estamos precisamente en la cumbre ambiental en estos días. Se van a tomar unas fuertes decisiones encaminadas a que el mundo va a cambiar, a que definitivamente todas las economías basadas en el petróleo y en el carbón tienen que reinventarse. Eso es un hecho en beneficio del planeta, eso va a cambiar nuestro mundo y nosotros tenemos que ir de alguna manera caminando en la misma dirección. Entonces las Contralorías también vigilamos que se cumpla la normatividad ambiental y en ese sentido somos también unos garantes digamos, de la protección de nuestros recursos ambientales. ¿Vale? Eso hacemos las Contralorías. Pero no lo hacemos solos. Las Contralorías tienen, digamos, como misión, y está establecido de esa manera en la ley, que promuevan el control social. Y como les venía diciendo, somos unos convencidos de que este trabajo y esta lucha contra la corrupción y las malas prácticas administrativas y esta defensa del patrimonio público es más eficaz si la hacemos todos.
si la hacemos de la mano de ustedes, porque son ustedes los que están en los municipios, son ustedes los que están en los territorios, son ustedes los beneficiarios de los planes, programas y proyectos de las entidades. Por favor, me ayudan con los micrófonos. Esto es muy importante. Ojo con esto. Hola. Por favor. Cerramos los micrófonos. Sí, decíamos que es muy importante la participación de ustedes porque son ustedes los beneficiarios de los planes, programas y proyectos de las entidades. ¿Quién más? Si no, ustedes pueden decir si ese programa se cumple o no se cumple. Digamos, el programa de desayunos escolares. ¿Quiénes nos van a decir si los desayunos son buenos o no? Los niños, nuestros niños. ¿A quién se los van a decir? A los padres de familia. ¿Quiénes se tienen que estar pendientes de que el programa realmente se cumpla? ¿O quiénes pueden decir que no se cumpla? Que no se cumple. Pues los padres de familia, los niños que van a quejarse a las casas. Somos nosotros. Yo también soy usuaria de los servicios y de los planes, programas y proyectos de las entidades públicas. Somos unos convencidos en la Contraloría de eso y por eso trabajamos en el fortalecimiento del control social participativo. En esas estamos. Bueno, listo. La Contraloría entonces trabaja de la mano de la Fiscalía. La Fiscalía es la garante de que se cumpla la normatividad al interior de las instituciones públicas. La Contraloría vigila el manejo de los recursos públicos, ¿no? Que los planes, programas y proyectos se ajusten a los presupuestos previamente establecidos, que no se pierda la plática. Eso es lo que hace la Contraloría. La Procuraduría, la Fiscalía, bueno, retomemos. Y partamos de la entidad, de la Contraloría. La Contraloría entonces vigila que se maneje bien el presupuesto. Si la Contraloría detecta un mal manejo de los recursos, se apoya en la Procuraduría o en la Fiscalía. Si este mal manejo de los recursos públicos se ha dado por un incumplimiento de las normas, por una mala aplicación de las normas, entonces nos vamos a la Procuraduría. Pero si ese mal manejo de los recursos públicos, en ese mal manejo se detecta, la Contraloría detecta una mala intención, lo que se llama un dolo, detecta una seria intención de afectar el fisco, o sea, de apropiarse de los recursos públicos, entonces manda la investigación a la Fiscalía. La Contraloría, cuando encuentra irregularidades, las llama hallazgos. Los hallazgos con carácter delictivo los manda a la Fiscalía. Los hallazgos con carácter digamos, de violación de normas, los manda la Procuraduría. Y la Contraloría se queda con aquellos hallazgos, o sea, aquellas malas prácticas que hayan implicado mal manejo de los recursos con una intención clara. Y la intención clara es o recuperar esos recursos, que puede darse el caso. La Contraloría trabaja por el resarcimiento de ese patrimonio, ¿no? Y también, pues, por identificar, digamos, al responsable. Ese responsable puede incluso pagar con su propio patrimonio, devolver los recursos públicos y también por actuación de la Fiscalía ser sancionado también, digamos, penalmente. Pero a la Contraloría, ¿qué le interesa? A la Contraloría le interesa recuperar el dinero perdido, bien sea de manos de quien lo sustrajo o bien sea, digamos, pidiéndoles a las administraciones que hagan acciones que conlleven digamos, a que se recuperen esos dineros públicos o a que las obras se corrijan, a que los planes y programas y proyectos empiecen a funcionar de buena manera, porque nosotros las Contralorías también, como las veedurías, como le pedimos que sean los veedores, pues también hacemos unos llamados de atención para que las cosas se corrijan, porque lo que nos importa a nosotros es que el dinero público no se malgaste.
y tampoco se pierda, pero tampoco se malgaste. Entonces hacemos observaciones previas, la Contraloría, esta facultad la tiene solamente la Contraloría General de la República, que puede hacer, digamos, llamados de atención previos, digamos, las Contralorías departamentales y municipales ya entramos cuando los contratos se han ejecutado y ya entramos a decir, los ejecutaron bien, los ejecutaron mal, entonces, pues bueno. Pero la idea de las Contralorías es recuperar el dinero público perdido. Y aquí en la Contraloría se hace ese trabajo de investigación y de recuperación del dinero. Pero ya las sanciones las hace la Fiscalía. Por eso uno siempre dice, la Fiscalía o la Procuraduría son las que, digamos, salen avante en los medios de comunicación sancionando los delitos de corrupción. Porque las Contralorías en realidad solamente se quedan, no es solamente porque es poco, sino porque, bueno, es un trabajo especializado, se quedan en la recuperación de este dinero que se ha perdido por malas prácticas, ¿no? Es un trabajo conjunto, es un trabajo ligado entre todas las IAS, por eso se llaman IAS, porque terminan en Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Entonces es un trabajo conjunto y mancomunado que ustedes van a ir conociendo poco a poco. Ya les decía, la segunda sesión se va a dedicar específicamente a determinar cuál es el papel de cada una de estas IAS y cuál es el tipo de control que hacen estas entidades. ¿Vale? La Contraloría hace su trabajo de inspección sobre los recursos públicos con los auditores, o sea, con funcionarios que van y revisan las cuentas. La mayoría del personal de la Contraloría son contadores públicos, son abogados, básicamente es como el grueso de la planta de las Contralorías, porque ellos tienen que revisar las cuentas. Eso lo hace un contador, tienen que revisar también las ejecuciones presupuestales. Entonces, esa es como el área del conocimiento que más es útil para la Contraloría. Pero también este control lo hace de la mano de los veedores ciudadanos. Los veedores ciudadanos le aportan a la Contraloría las denuncias ciudadanas. Y también tenemos una modalidad que se llama las auditorías articuladas. Es decir, hacemos esas revisiones fiscales, vamos a las entidades a hacer esas revisiones, pero previamente hemos hablado con la comunidad, con los veedores de ese municipio, para ir directamente digamos, a inspeccionar las cosas que estos veedores nos han dicho que funcionan mal. Vamos a poner un ejemplo concreto. Nos dicen que en el municipio de Calima, el Darién, el programa bueno, sigamos con el ejemplo de los desayunos escolares, funciona mal. Que los niños no reciben a tiempo los desayunos escolares, que en las escuelas no se están brindando los desayunos en 2, 3 escuelas. Viene la denuncia ciudadana, la Contraloría conoce de eso, puede ser un camino, y la Contraloría los desayunos escolares los maneja la Secretaría de Educación. Entonces, lo primero que hace es ir a mirar el programa, quiénes son los que están ejecutando el programa en la Secretaría de Educación, ¿cierto? Y empieza allí la gran revisión por parte de la Contraloría. Pero también podemos hacer una auditoría articulada al programa de desayunos escolares. Esa auditoría articulada lo que nos implica es una reunión previa con los ciudadanos y con digamos, las organizaciones sociales del municipio de Calima del Darién, a quienes nosotros vamos y les preguntamos, bueno, o ellos pueden tener ya una investigación hecha, como lo vamos a ver después. Entonces les decimos, bueno, ¿qué pasa con el programa de desayunos escolares? Nos dicen, miren, las escuelas tales, tales, tales y tales, nos hemos dado cuenta que el programa no se cumple a cabalidad, la comida no es de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya nos vamos con los nombres de las escuelas, con las especificidades de lo que está mal, nos vamos a hacer la auditoría. Entonces, estas auditorías articuladas, en síntesis, son auditorías enriquecidas por el diálogo ciudadano. Entonces, este ciudadano puede hacer una denuncia, o esta veeduría puede hacer una denuncia directa y nosotros actuamos, o puede participar en las auditorías articuladas, ¿cierto?, para enriquecer esta auditoría antes de ir nosotros
a la alcaldía del municipio del Darién, y en particular a la Secretaría de Educación, en el ejemplo dado, a revisar el programa de alimentación escolar. No sé si ha quedado claro más o menos, pero bueno, vamos a profundizar sobre esto. Aquí con este tercer tema y último ya, referido a qué es el control social. Primero, les tenían en las redes sociales para la promoción de este curso, teníamos una definición de lo que es un veedor. Un veedor es una persona que observa con detenimiento y controla lo que hacen otras personas. Ese es un veedor, ¿vale? ¿Qué es el control social? El control social es el control ejercido por estos veedores, es decir, son ciudadanos u organizaciones sociales que se dedican a observar con detenimiento y a controlar lo que hacen las entidades públicas. Eso es el control social. Pero el control social es un derecho y es un deber ciudadano. Cualquier ciudadano puede hacer una denuncia. Cualquier ciudadano puede conformar una veeduría. Cualquier ciudadano puede hacerle una pregunta o pedirle una información a una entidad pública, citando la ley de transparencia, citando el derecho de petición, que también está consagrado en la normatividad. Todo ciudadano puede dirigirse a la administración pública, está en su pleno derecho, y la administración pública tiene unos tiempos para cumplir, para dar cumplimiento a esa petición, a ese requerimiento, para dar respuesta a esa pregunta. Todo está establecido en la ley. Lo importante es conocer esa ley, ¿vale? Esas leyes las vamos a ver con detenimiento, por eso no me extiendo en eso. Además que no es realmente mi fuerte, no soy abogada, les dije. Bueno, entonces, el control social es un derecho y un deber ciudadano. Se puede hacer de manera individual o a través de organizaciones, llamadas veedurías. También se puede hacer a través de redes sociales, red de profesionales. El Colegio de Ingenieros de Calimaria puede decir, hecha una revisión previa a la escuela nueva del barrio tal, nos hemos dado cuenta que la obra está mal hecha. Y está mal hecha por esto, esto y esto. Entonces hacemos esa denuncia ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y también le escribimos a la Secretaría de Obras Públicas diciendo, hemos evidenciado esto, necesitamos que actúen al respecto. Como colegio de profesionales pueden actuar sin ningún problema. Bueno, se me olvidaba una cosa muy importante. Las contralorías en nuestro departamento, el Valle del Cauca, hay, no sé si están, se nos inscribió gente de Nariño y del Huila. Espero que estén allí, bienvenidos. Bueno, en nuestro departamento, Valle del Cauca, tenemos 6 contralorías. Nosotros somos la Contraloría Regional, llamada Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Pero también tenemos 5 contralorías en 5 municipios diferentes: Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá y Yumbo. O sea, hay Contraloría de Cali, Contraloría de Palmira, Contraloría de Buenaventura, Contraloría de Tuluá, Contraloría de Yumbo y Contraloría Departamental del Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque vigilar y controlar los recursos de la administración pública en ciudades tan grandes, con una administración pública tan compleja como la de Cali, sí amerita que haya una entidad propia para vigilar esos recursos, y es la Contraloría General de Santiago de Cali. Si nosotros como Contraloría Departamental asumiéramos el control de Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá y Yumbo, seguramente no haríamos el mejor de los trabajos. La Contraloría Departamental del Valle vigila y controla los otros 37 municipios, son 42 municipios en el Valle del Cauca, menos 5 son 37. Nosotros ejercemos vigilancia y control a los 37 municipios que no son estos en el Valle del Cauca. A esas administraciones públicas un poco más pequeñas, sí se puede abarcar, digamos, y hacer un ejercicio de vigilancia y control que puede resultar efectivo. Bueno, sigamos con el control social. La veeduría social, bueno, el control social no es necesario conformar una veeduría para hacer control social.
De hecho, los consejos de juventud y los que van a ser elegidos consejeros, que espero que estén aquí, los que van a ser elegidos consejeros municipales de juventud, les deseo toda la suerte del mundo. Esta institución, que es el Consejo Municipal de Juventud, va a tener una función de veeduría, mejor dicho, ya la tiene por ley. Entonces, ellos como Consejo de Juventud pueden, como tal, el Consejo de Juventud de Calima del Darién va a ejercer veeduría sobre el programa de reforestación en el municipio de, no sé, de Jamundí, ¿vale? Ustedes como consejo de juventud pueden asumir un objeto de vigilancia como consejo, como tal. Pero también pueden hacerlos como ciudadanos, ¿cierto? No es necesario conformar una veeduría, pero también veremos cuáles son las ventajas de constituir una veeduría social. Tienen sus ventajas, de todas maneras, ¿vale? Bueno, ¿a qué se hace control social? Lo hemos venido diciendo en la charla, se hace control social a un servicio público, a una política pública, a un programa, a un proyecto, a un contrato, a una obra pública. Se puede hacer control social. El control social garantiza derechos específicos consagrados en la Constitución. Tenemos derecho a participar e incidir en las decisiones que toman las entidades públicas. Tenemos derecho a denunciar, a informar y a ser informados. Son derechos consagrados en nuestra normatividad. Pero también tenemos deberes los servidores públicos. Los servidores públicos tenemos derecho a brindar esa información que ustedes, tenemos el deber de brindar la información que ustedes solicitan. Tenemos el deber de facilitar la participación. Tenemos el deber de formar y acompañar a los ciudadanos en el ejercicio del control social, por ejemplo. Tenemos el deber de respetar la independencia y la autonomía del ciudadano. Esas veedurías tienen que, o esos ejercicios de veeduría ejercidos por los consejos de juventud, por los consejos de profesionales, etcétera, tienen que salvaguardar su propia autonomía. O sea, las entidades públicas no tienen por qué condicionar el ejercicio de la veeduría. Pero los ciudadanos también tienen deberes, de entregar información sobre presuntas irregularidades. Es un deber ciudadano denunciar, es un deber ciudadano ser transparente, ser ético y anteponer el bien general frente al bien particular. Ojalá, eso deberíamos tenerlo, digamos, grabado en nuestro chip ciudadano. ¿Cómo se hace el control social? Este es el cuide del asunto. Al finalizar el curso tendremos muy claro cómo se hace el control social. O sea, no se agobien, no se angustien, esto es un paso a paso. Lo primero para hacer control social es prepararse, tener conocimiento, conocer las herramientas, conocer el Estatuto Anticorrupción, la ley de transparencia, la ley de veedurías, mecanismos como el derecho de participación, la misma tutela, el derecho de petición, perdón, la misma tutela, etc. También investigar sobre ejercicios de veeduría que se han hecho, ¿no? Ejercicios similares, prepararnos. En términos generales hay que prepararse para ser un veedor, para ser un buen veedor. Exige articulación. Como les decía, la presión ciudadana es fundamental. Está bien, yo como ciudadana voy y hago mi denuncia. Pero si yo como ciudadana convoco, ¿cierto?, a la comunidad interesada del parque de mi barrio. Yo les digo, venga, juntas de acción comunal, bueno, o hago un video, porque ahora las redes sociales son fundamentales, hago un video, ¿cierto? Y denuncio a través de estos mecanismos nuevos y me junto con otros ciudadanos y vamos a ver el parque y decimos, miren nuestro parque, queremos que nuestro parque lo terminen ya, ¿qué está pasando con nuestro parque? Exigimos respuestas con nuestro parque. Bueno, la fuerza ciudadana. La articulación es fundamental y el ejercicio del control social, dos son más que uno, dos hacen más fuerza que uno definitivamente. Y exige acción. Los principios fundamentales del ejercicio del control social son la democracia participativa, la autonomía y la independencia. Es un ejercicio voluntario y de representación responsable. Ojo, los veedores deberían, por ética, rendir cuentas a los ciudadanos. Es decir, está bien, yo voy y denuncio que mi parque
hago, digamos, hago la denuncia respectiva, convoco a la ciudadanía, hago mi video de YouTube, porque el parque de mi barrio no lo han terminado hace 2 años, ¿vale? Pero después tengo que hacer otro video diciendo, mire, se presentó la denuncia, la respuesta de la entidad fue esta, el compromiso fue este, y logramos esto o no logramos esto. Deberían los veedores siempre, cuando empiezan un ejercicio de veeduría, culminarlo manifestando los resultados o dando a conocer los resultados de ese ejercicio de control social que se ha hecho. Bueno, la red existe, la red de veedurías ciudadanas, los invito a consultarla digamos, en el espacio reservado para este curso. Les tengo el link de una capacitación para veedores muy buena hecha por la red de veeduría ciudadana. Es una red nacional. Ellos han establecido, por ejemplo, 9 pasos para realizar el control social. Los vamos a mirar rápidamente. Este es el tema de la quinta sesión, ¿no? Lo primero para realizar un ejercicio de control social es definir claramente a qué le voy a hacer yo control social, control y vigilancia, a una política, a un plan, a un programa, a un proyecto, a un servicio, una obra, etc. Es decir, lo primero es el parque del barrio departamental. Eso no se termina. Voy a hacerle vigilancia, porque voy a buscar las causas y las razones por qué este parque no se ha terminado, además por qué están tirados allí ¿y qué sucedió? Que por qué están tirados allí los implementos de gimnasia, porque están allí, al sol y al agua. ¿Qué pasa? Esos implementos se compraron con mis impuestos, entonces yo voy a hacerle vigilancia y control a esa obra. Lo primero, tengo que identificar claramente esa obra, quién la está haciendo, qué entidad pública la está haciendo. Eso es lo primero que yo tengo que identificar. ¿Y qué es? ¿Un programa, un proyecto? ¿Hace parte de un programa más general? ¿Es una obra pública solita? O sea, tengo que identificar en esa entidad cómo tienen contemplado ese parque, ¿vale? Es lo primero. Lo segundo, como les decía, que promueven aquí, que se debe hacer, es convocar a la comunidad interesada, a las organizaciones sociales, a los colegios de profesionales, a los sindicatos, en este caso al parque, a la comunidad, a la Junta de Acción Comunal. A las juntas de acción comunal serían, digamos, pienso yo, como las personas más interesadas en el parque de mi barrio. Puedo convocar medios de comunicación, ¿por qué no? Eso es muy importante. Y puedo hacer un video, ustedes quieran, con ellos. Y se hace. Miren el periodista soy yo, o denuncie, o tal. Miren cómo los medios de comunicación ponen a funcionar las entidades públicas. Eso es una buena práctica, digamos. Lo tercero es definir si voy a conformar una veeduría o no. Si decido conformar una veeduría, pues convoco a los interesados, elijo unos representantes, ya les van a explicar cómo se conforma una veeduría en sesiones posteriores. Cuarto, voy a formular un plan de trabajo. El ejercicio de la veeduría, queridísimos jóvenes, es un ejercicio serio. Vamos a planear cómo vamos a hacer esa veeduría. Vamos a definir unos objetivos, unas metas, unos responsables, ¿cierto? Y vamos a establecer un cronograma. ¿Quién va a ir a pedir la información? ¿Quién va a solicitar? ¿Quién va a revisar la página web de la secretaría encargada de hacer esa obra? ¿Quién va a revisar el contrato? Definir todo eso. Quinto, establecer los criterios de evaluación. ¿Qué, por qué y para qué vamos a hacer el control? Eso es muy importante desde el principio. ¿Qué me interesa a mí? ¿Que terminen la obra? ¿Que castiguen a los que, digamos, a los que han demorado la obra? ¿Qué me interesa a mí? Definir esos criterios de evaluación son muy importantes. ¿Y qué voy a mirar? La calidad de la obra, digamos, la estructura, la infraestructura como tal, los beneficios que prestan. Allí, por ejemplo, en el caso del parque, a mí me preocuparía sobre todo que el beneficio social no se está prestando. Yo tengo derecho a la recreación, al libre esparcimiento. No me están prestando, no me están brindando satisfacción a ese derecho, por ejemplo. Pero yo mismo voy a definir qué me interesa, para qué voy a hacer yo ese control social, para qué, ¿cierto? Eso debe ser coherente con la formulación del plan de trabajo. Sexto, recolectar la información. Tengan en cuenta que hay información oficial
e información, digamos, de contraste. Hay fuentes institucionales y fuentes no institucionales. Yo puedo ir a la secretaría y decir, a ver, por favor, el contrato de esta obra, cuándo empezó, cuál fue el presupuesto que ustedes asignaron para la elaboración de este parque, cuál fue el plazo que ustedes determinaron para el cumplimiento de este parque, pero también puedo consultar otras fuentes. Puedo ir al colegio de ingenieros, por ejemplo, como les decía, decir, y pedir una revisión. ¿Se está haciendo la obra bien? ¿No se está haciendo la obra bien? O sea, somos sociedad. Aquí en esta sociedad encontramos de todo lo que necesitamos y encontramos buenas personas y gente interesada en lo público siempre. Entonces, convocar a estas personas, ¿no? Y no quedarme solamente con la información institucional. Es muy bueno contrastar esta información institucional. ¿Vale? Bueno, y lo otro es elaborar un informe. Esto es muy importante. Y tiene que ver con los objetivos que me he planteado para hacer el control social. Hago un informe ya con lo que he recogido, con lo que he analizado, con lo que me han ayudado, digamos, a comprender qué está pasando con este parque y descubro que realmente sí hay un problema de demora en la construcción, porque han habido problemas en la contratación, identifico todo esto, pero también tengo sugerencias. También tengo sugerencias para hacer y elaboro ese informe y consigno allí las sugerencias. ¿Qué hago con este informe? Pues lo llevo a la secretaría porque me interesa que la obra se mejore y también lo traigo al organismo de control pertinente. Eso es muy importante. Y allí eso es una denuncia con fundamento. Eso es una denuncia con sustento. Al final el ejercicio de veeduría nos da a nosotros como Contralorías un insumo suficiente para avanzar rápidamente en las investigaciones, pero también lo pongo en la secretaría y le hago un seguimiento, porque le paso mucho es hacer seguimiento al informe. ¿Qué ha pasado? Yo puedo decirle a la entidad, a la secretaría pertinente, hagamos una mesa de trabajo, por favor respóndanos qué ha pasado con ese informe que yo hice y los retrasos se han mejorado, se ha contratado, se ha hecho una mejor contratación, se ha subsanado ese problema de contratación, ¿qué ha pasado? O sea, hacer el seguimiento. Y por último, comunicar los avances a la comunidad, como les había dicho. Bueno, estos son los 9 pasos que mi compañero en la quinta sesión va a profundizar. Bueno, no sé si me he extendido mucho en el tiempo. Quisiera pedirle al doctor Alzate a ver si damos paso a participaciones. Si a ustedes les parecen 3 o 4 personas podrían hacer un comentario, o pues dado el tiempo, ¿cuánto llevamos ya de tiempo? 4 y 7 minutos, estamos pasados de tiempo, bajémosle a 2. Si algunas personas quieren participar, damos la voz a 2 personas, o el doctor Alzate, ¿cómo le parece a usted? Él es el moderador. Bueno, no sé, sugiero tocar 2 preguntas aquí dentro del chat que estén aquí para dar fin a esta primera sección, y las demás preguntas las podemos ingresar enviarlas todas a la plataforma e-learning para que todos las contextualicemos y entre todos pues sepamos la respuesta o nos despejen pues las dudas que tengamos frente a él. Vale, usted manda, perfecto. Bueno, entonces vamos con una de las preguntas que las hace Diego Zorrilla. ¿Las plataformas municipales también pueden hacer veeduría? Está consagrado en la ley, sí. Sí, la respuesta es sí. Como los consejos municipales de juventud. Consejos y plataformas tienen función de veeduría, según la ley de creación de estas instituciones. Sí, definitivamente sí. Perfecto, doctora. Luis Felipe Rías nos hace la siguiente pregunta. Cuando un parque para una disciplina deportiva no se realizó o se ejecutó de forma correcta, o sea, no cumple con las especificaciones para la práctica deportiva, con dinero del programa TIOS, ¿se denuncia a la Contraloría? Lo primero que hay que hacer es mirar cuál es la entidad responsable de esa obra, ¿no?
Si identificamos que la entidad responsable de esa obra es el municipio, no sé en este caso qué municipio será, el municipio de Jamundí, por ejemplo, y el municipio de Jamundí sí lo atendemos nosotros como Contraloría Departamental del Valle del Cauca, sí pueden hacer esa denuncia ante nosotros, pero si es del municipio de Santiago de Cali, hay que hacer la denuncia a la Contraloría de Santiago de Cali. Y claro que sí, si una obra está destinada para un fin específico y no cumple ese fin específico, se han malgastado nuestros recursos. Se ha hecho algo que no estaba proyectado, se ha hecho mal, entonces se malgasta el recurso. Y como se trata de los recursos públicos, se denuncia ante la Contraloría. Sí, la Contraloría respectiva. Bueno, doctora Jenny Lagos, yo creo que eso ha sido todo para dar por finalizar nuestra primera sección referente al tema del control social y la lucha contra la corrupción. Agradecemos a todos los participantes y asistentes en esta clase. Los esperamos para el próximo jueves. Bueno, si me permite, doctor. Perdón, si me permite, me despido. Perfecto, antes de que dé usted las instrucciones siguientes. Estamos 63 personas, bueno, seguimos interesados, muy bien, muchísimas gracias de verdad, jóvenes, veedores, esperanza, digamos, de que vamos por buen camino. Muchas gracias, espero haberlos motivado, espero que no los haya abrumado con una gran cantidad de información, solo les quiero decir que vamos a ir paso a paso, son 6 sesiones, esta es una sesión introductoria, con lo cual vamos a ver en detalle lo que aquí les he esbozado de manera general. Gracias de verdad, en serio, muchas gracias por su interés por lo público y por empezar este trabajo de construcción de una región mejor. Gracias por su atención.